de petróleo. Entonces ahí hay muchos intereses. Hay los intereses de religiosos en los musulmanes, hay los intereses de Irán, por un lado, están los intereses de los sauditas, está el apoyo que hoy en día le está dando Yemen, porque la guerra comienza fundamentalmente desde el apoyo. Y todo eso, como dicen los extremos, se juntan. ¿Y se juntan en qué? Se juntan en el petróleo. Y ese estrecho es vital verdaderamente para estabilizar porque Estados Unidos ciertamente hoy en día se ha convertido en uno de los grandes productores de petróleo, con las arenas que tienen ellos, están produciendo petróleo, pero ellos tampoco pueden agotar sus propias reservas. Entonces, ese petróleo que nace que sale por el Golfo es vital para estabilizar el mercado internacional del petróleo. Una subida de los precios del petróleo sería verdaderamente muy cuestionable en un momento donde se necesita una recuperación económica. Pero cuando Yemen inicia su primero era atacando los barcos de transporte de cereales y containers, pero cuando ya anuncian de que han atacado barcos petroleros, ya la situación se agrava mucho. Entonces, ese contexto geopolítico que estamos viviendo en este momento es sumamente grave para la estabilidad regional y puede llevarnos a una situación. Yo hablé esta mañana con un ex embajador nuestro, él está en el Líbano, él vive más o menos el ejercicio que hacemos nosotros a veces de 8, 10, 12 horas sin luz, y me dice, mira, aquí la situación es bien complicada por los diferentes actores que están actuando, cada uno dentro de sus propios intereses que nos pueden llevar a una situación muy complicada, porque en el otro extremo tenemos Taiwán también, las amenazas de China sobre Taiwán. Así que yo creo que esta es una situación más complicada, y lo digo inclusive complicada si esa gran geopolítica, y la traemos a la geopolítica venezolana, también esta es una situación muy complicada con el tema de Guyana. Porque el tema de Guyana, y perdóname que me desvíe un poco, pero para que Guyana no son los 912.000 kilómetros que nosotros estudiamos. Guyana significa un problema de soberanía nacional en cuanto al ejercicio de la soberanía de tal como Estado. Guyana significa un problema de seguridad nacional por todos los males que puedan existir, sobre todo la explotación de nuestros minerales, del oro, y un problema de integridad territorial. Es como si te quitaran aquí una parte. Entonces, para Venezuela es una de las situaciones más complicadas, y yo creo que es peor que el bloqueo que nos hicieron los amigos ingleses en 1900. Cuando Castro, bueno, hoy en día, si bien los ingleses nos defendieron, nos ayudaron en la independencia en el campo de Carabobo, verdaderamente de ahí para adelante no han sido muy amigos de nosotros. La prueba está la fragata esa que metieron. Pero volviendo al tema del petróleo, eso puede acarrear una situación muy complicada, muy difícil, y caemos entonces, ¿quién es el responsable de mantener esa paz? Las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad. Y ese Consejo de Seguridad, porque yo no creo cuando me hablan a mí del mundo multipolar, eso multipolar es abajo, pero el bipolarismo se ve en las Naciones Unidas a través de los 5, 3-2. Ese 3-2, aunque cuantitativamente superior, estos tres por una mayoría, no, los dos tienen ese poder del veto, y ese poder del veto es verdaderamente, no digo peligroso, pero es muy político en cuanto a los intereses de los dos bloques mundiales. Y son los que deciden, y eso de ahí, aguas abajo, es lo que mantiene las posiciones a nivel mundial en el Yemen o ahí en el Caribe, en Guyana. Entonces seguimos en un bipolarismo de los grandes poderes que están. Y eso nos lleva entonces a la necesidad evidente de una reforma de la Carta del Consejo de Seguridad. Coincido contigo, yo leí tu planteamiento y me gusta, pero fíjate, Betancourt decía que en Venezuela el político que no supiera de petróleo, pues se retirara. Tenía que saber de historia y de petróleo. Venezuela, política y petróleo. Así es. Yo me leí Venezuela, política y petróleo, que es un libraco, y me volví betancourista, no adeco betancourista. Betancourt era un hombre de una gran visión. Político con un enorme olfato y con muchas virtudes. Pero fíjate,
Y que él comenzó como comunista en Costa Rica, ¿no? Así es. Y se fue moderando, que al final inhabilitó al MIR y al Partido Comunista. Y le dijo no a Fidel Castro. Así es. Mira, en el tema de Guyana, todo parece indicar, por la entrada de Brasil y lo que ocurrió en San Vicente, que la empresa ExxonMobil, ella, va a buscar acuerdos con Venezuela. Tú sabes que el tema petrolero tiene una situación, Chevron, Exxon, Shell, todas esas grandes compañías se quedaron cortos cuando se dieron los procesos de nacionalización petrolera en el mundo, en todos lados. Los estados agarraron las empresas petroleras para manejarlas ellos. Entonces esas empresas se han quedado viendo de dónde se meten. Me decían que Exxon acaba de comprar unos pozos en el Golfo de México a unos precios exorbitantes con poca capacidad productiva, pero bueno, es que tienen que, es un negocio del petróleo. Es probable, porque Exxon, fíjate, el presidente de Exxon, bajo el gobierno de Bush, era Tillerson. Rex Tillerson, que después fue canciller, secretario de Estado. Dicen que en la reunión de Santo Domingo, quien llamó a Julio Borges para que se retirara fue Tillerson. Eso lo dicen los dominicanos, que lo habían grabado, y es uno de los cuentos que circula. Pero lo cierto es que esas empresas que juegan a la política, que son las que ponen en la ONU el tema de Guyana, a favor de Guyana, muy a favor de Guyana, de modo otra vez, pero esas empresas, este conflicto de Venezuela con Guyana hizo que sus acciones bajaran en el mercado. O sea, no los ayuda el conflicto. Yo creo que ahí va a haber una solución tipo Jamaica. ¿Te acuerdas que con Jamaica hay un acuerdo de que lo que se saque ahí en el mar que compartimos se reparte proporcionalmente? Debe haber, según tengo entendido, por la misma Exxon, un acuerdo que le dé a Venezuela una parte de lo que dice el producto. Fíjate, lo voy a poner sencillo. Según la Agencia Internacional de Energía y otros centros de ese tipo de investigación, y el propio gobierno de Venezuela siempre lo dice, nosotros estamos sobre los 300.000 millones de barriles como reservas. ¿Dónde? De la época de Chávez. Guyana lo que tiene son 9.000 millones. Entonces, si lo que estás diciendo es que una empresa busca el negocio, claro, entiéndete con Venezuela. Tiene ese paquete ahí montado. Así es. Y Venezuela tiene una infraestructura que no la tiene Guyana. Yo empecé mi carrera diplomática en Guyana, cuando el accidente de nuestra embajada, con el accidente contra el embajador Garavini, yo fui en el equipo que fuimos a sustituir a Guyana. Entonces, Venezuela tiene un gran capital. Tuvo una gran empresa que se llamaba PDVSA, tenemos las mayores reservas, tenemos una infraestructura portuaria de exportación. Lo que hay que meter verdaderamente es una decisión política, cariño a nuestras refinerías para volver. Entonces, yo creo que nosotros seguimos siendo la niña bonita en América Latina, olvidémonos de vaca flaca, vaca gorda allá en la Argentina. Nosotros tenemos todos los capitales, las posibilidades de que se vuelva eso. Tiene que haber un arreglo político. Pero ese problema de Exxon, y eso para mí es un problema personal del señor Rex Tillerson con el presidente Chávez. Cuando la última ley de hidrocarburos, donde hubo la migración de las empresas petroleras, Exxon no quiso migrar y se retiró y entonces fue a las demandas. Así es. A las demandas internacionales. En ese momento el señor Tillerson era el presidente de la Exxon. Y resultó que él llegó la papita hecha cuando lo nombra Trump secretario de Estado. Bueno, ahora ven. Que me corregiste. Inmediatamente el encargado de negocios americano en Guyana, cuando despidió al embajador, dijo, nosotros estamos dispuestos a darle, te estoy hablando 4 o 5 años atrás, estamos dispuestos a brindarle todo el apoyo que necesite Guyana para su desarrollo. Ya habían cambiado la situación, estamos verdaderamente enfrentados en ese momento, porque yo creo que ahorita hay como en todo ambiente diplomático, hay conversaciones debajo de la mesa, hay negociaciones, que la negociación es diferente al diálogo. En toda
en toda negociación hay diálogo porque las partes tienen que hablarse. Pero cuando tú estás en el diálogo, tú estás hablando y no llegas a ningún tipo de acuerdo. Tú estás hablando y conversando y explorando. Pero cuando tú vas a la mesa de negociaciones, tú tienes que poner sobre la mesa el vaso de agua, tienes que poner las condiciones. En el diálogo no, tú hablas y habla. yo creo que hoy en día sí tienen que haber, si hay negociaciones entre Casa Amarilla y Casa Blanca, a dónde se ha llegado. Y esa es una de las virtudes o una de las condiciones o una de las fichas valiosas que han tenido esta política exterior, que ha podido, yo digo, una forma de correr